Y bueno, al momento, así las noticias en Guatemala y el mundo. Soy Juan José Ríos. Mañana lo espero con más informaciones de su interés. Continuamos con el análisis. Gracias, muy buenas noches. Arrancamos ya a las 8:45 en esta fría noche de martes, arrancando el último mes del año. Se fue este 2020, caótico 2020, y pues bueno, vamos a hablar de temas que tienen que ver precisamente con cierre de ciclo escolar y el inicio del ciclo escolar 2021. Pero antes saludamos también a Marinés Rivera, que como todos los martes también se encuentra acá en el estudio. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo a las 8:45. Como tú dices, ya arrancando diciembre, el último mes del año, pero la agenda en el país sigue pues bastante movida todavía. Bueno, ya el Congreso de la República ya está en sus últimas sesiones, pero pues todavía hay bastante que discutir, ¿no? Sobre todo en el tema de educación, que ya finalmente se lanza esta estrategia nacional para el retorno a clases. Que vaya, si los niños no resintieron una forma completamente atípica este ciclo escolar, ¿no? Así es, y mucho en torno a esta estrategia es justo esos daños colaterales que tiene, digamos, el no haber estado en clases presenciales, el haber tenido ese confinamiento en casa, que sin duda alguna pues te genera cierto impacto psicológico, ¿verdad? Entonces, habrá que ver también cómo se empieza a lidiar con todo esto. Y precisamente del ciclo escolar 2021 vamos a hablar esta noche, porque la Coprecovid, la cartera de Educación y la cartera de Salud han dado lineamientos y protocolos de cómo será el ciclo escolar 2021. Ayer se clausuró el ciclo lectivo 2020, un ciclo lectivo completamente atípico, anormal, sin precedente alguno. ¿Cómo va a ser el ciclo escolar 2021? ¿Qué protocolos se han establecido? Y pues bueno, las autoridades explicaron que será el Mineduc, a través de un acuerdo ministerial, el que establecerá las formas en que será el retorno a clases presenciales. Hablamos esta noche con dos invitados. En primera instancia tendremos vía telefónica a Héctor Cermeño, viceministro técnico de Educación, y también más adelante nos vamos a enlazar con Verónica Espros, de Empresarios por la Educación. Viceministro, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, para servirles. Viceministro, pues usted nos puede empezar contando un poco respecto a esto que ya adelantamos en la introducción de esta estrategia nacional para el retorno seguro a clases, pues ya el próximo año, ante toda esta situación de COVID-19 que hemos estado viviendo. Muy bien. En primer lugar, indicar que es importante la seguridad de los estudiantes, porque el Ministerio de Educación desde el inicio de la pandemia ha privilegiado mucho el hecho de poder preservar la vida y la salud de los estudiantes, de los docentes y los padres de familia como un componente de comunidad educativa. En el presente año el Ministerio de Educación ya emitió un acuerdo ministerial, es el 2762, y en alguno de los artículos de este acuerdo ministerial refiere sobre los protocolos, y estos protocolos están en función también de poder mantener la coordinación con la disposición del Ministerio de Salud Pública en el tablero de alerta sanitaria. Y dentro de otros aspectos que se plantean en este acuerdo ministerial, también hay un artículo referido al sistema de gobernanza, que es el que este año se estuvo aplicando en el antes, durante y después para llegar a la etapa de recuperación, que eso implica el estar preparándonos para poder atender el nuevo ciclo escolar 2021. Y otro aspecto importante en uno de los artículos se refiere a la modalidad híbrida o mixta para poder lograr la atención educativa de los estudiantes en el país. Eso podría yo indicarles por el momento, en espera de alguna otra consulta que ustedes tuviesen. Sí, viceministro, quisiéramos saber, esto queda a discreción, hablando propiamente del sector privado, esto queda a discreción de los centros educativos privados, colegios de distintos niveles, el poder adoptar estos protocolos si es que va a haber clases presenciales. ¿Esto queda a discreción de los colegios?
Sí, digamos, hay una propuesta que hace el Ministerio de Educación que obviamente es de aplicación en los centros educativos públicos. Los centros educativos privados pueden utilizar estos protocolos que el Ministerio de Educación va a emitir y va a comunicar en su momento a las direcciones departamentales de educación y al nivel municipal a los profesionales que realizan funciones de supervisión educativa. Y estos protocolos, pues, lo que buscan es mantener esos componentes específicos de cómo hacer la gestión escolar en cada centro educativo de tal manera que se logre mantener, como les decía, esa seguridad y no permitir que, digamos, se ponga en riesgo a los estudiantes ni a los docentes ante la situación del contagio del COVID-19. Y en este caso, el Ministerio de Educación los pone a disposición, así como este año también puso a disposición la estrategia de Aprendo en Casa a todos los centros educativos para que, digamos, pudieran aplicarlo de manera complementaria a todas las acciones curriculares y de orden académico para poder lograr los aprendizajes y el desarrollo de competencias en los estudiantes. Ahora, digamos, viceministro, este plan, pues obviamente el 2021 ya está aquí a un mes, ya cerró este ciclo escolar del año 2020, pero digamos, ¿qué planes se tienen también, sobre todo para principio de año del próximo año? En ese sentido, digamos, qué seguimiento se le dará al tema de educación y si se tiene alguna fecha estimada también para el regreso ya presencial a las aulas. Con relación a la fecha de inicio del ciclo escolar, precisamente se está haciendo un análisis de acuerdo al comportamiento del COVID-19 y como ustedes estarán muy bien informados sobre la situación que se da en otros países que habían ya iniciado la atención presencial de estudiantes en los centros educativos, ¿verdad?, de distintos niveles hasta el nivel superior, pero hemos estado revisando los noticieros y algunas estadísticas y nosotros estamos atentos a ello porque en algunos países están regresando a los estudiantes a sus casas para trabajar a distancia del proceso educativo. Entonces nosotros estamos haciendo esa evaluación también del comportamiento del COVID en el país. Como les decía, siempre buscando ahí proteger al estudiante, a los docentes y a los padres de familia. Ahora bien, viceministro, en el caso, digamos, sumado a esta situación de la pandemia del 2020 de la COVID-19, pues se suman estos dos eventos naturales, Iota y ETA, que digamos en varios departamentos hay muchas personas que todavía están albergadas y han habido rebrotes de COVID-19. ¿Cómo va a atender esa situación la cartera de educación, tomando en cuenta que, pues bueno, el año prácticamente se nos fue y en enero pues habrá de volverse al ciclo escolar? ¿Cómo se sopesa esta situación? Ya, digamos, en cuanto a la situación de la infraestructura de los centros educativos que fueron afectadas por estas dos depresiones tropicales, ya hay un proceso de análisis de los daños que fueron provocados a los centros educativos y se están realizando las gestiones pertinentes para poder encontrar el apoyo necesario y, digamos, habilitar estos centros educativos para que en el momento justo y oportuno que los estudiantes puedan estar presenciales en los centros educativos, entonces tengan las condiciones básicas para poder albergar a la comunidad educativa. Ahora, viceministro, digamos, en el caso de la educación, en el tema de universidades, ¿se utilizará también este mismo protocolo? ¿Se aplican estos mismos criterios o serán algunos distintos? Ya, digamos,
La rectoría del Ministerio de Educación es hasta el ciclo diversificado del nivel medio, pero hemos conocido en la coordinación que hemos hecho con COPRECOVID en el proceso de la revisión y los análisis de los protocolos, que para el nivel superior ya fue emitido un acuerdo, ¿verdad?, que es el que rige cómo las universidades pueden dar la atención a los estudiantes en el nuevo año. Ahora, viceministro, ¿está preparada, digamos, la infraestructura? Se lo comento conectando con la pregunta que le hacíamos anteriormente. También el doctor Asturias hoy daba declaraciones en torno a las escuelas en donde se han visto fuertemente afectada la infraestructura por las tormentas y, digamos, no hay agua potable, los sanitarios no están habilitados. ¿Cómo va a ser la operatividad en estos establecimientos? Usted me corrige la cifra, se habla de aproximadamente 11.000 escuelas. Sí, digamos, aproximadamente, digamos, sí son 11.000 los centros educativos que se suman ahora después de los eventos de Iota y ETA, ¿verdad? Y entonces, como les decía, con antelación el Ministerio de Educación está haciendo ese recuento de daños provocados por estos dos fenómenos, y además en el tema de los centros educativos que aún no cuentan con el servicio de agua o con servicios sanitarios, y se están haciendo las gestiones. De hecho, ya hay alrededor de 1.500 o más centros educativos que han sido remozados a través de las organizaciones de padres de familia, a quienes se les han hecho las transferencias por parte del Ministerio de Educación. Y continuamos en ese proceso y pláticas con la unidad de construcción de edificios del Estado, ¿verdad?, que pertenece al Ministerio de Comunicaciones, a efecto de poder lograr el apoyo necesario y contar con las condiciones, como les decía, necesarias o básicas en los centros educativos para albergar y dar la atención a los estudiantes. Ahora, viceministro, en este tema justo que Mario mencionaba, por ejemplo, en el tema de infraestructura, el distanciamiento social para la prevención del contagio de COVID-19 es muy importante. Digamos, ¿se puede garantizar un distanciamiento social dentro de las aulas, o cómo también medir, digamos, la afluencia de estudiantes para justamente evitar ese contagio y esas aglomeraciones dentro de los espacios? Ya, digamos, como ahí es proporcional, ¿verdad?, a el área o las áreas con las que cuenta cada centro educativo. Digamos, hay salones de clases, ¿verdad?, que pueden albergar un máximo de 30 estudiantes, pero no es que el Ministerio de Educación vaya a determinar de que los 30 estudiantes tienen que regresar a este salón de clases. Hay una forma de organización, y siempre manteniendo ese distanciamiento físico mínimo establecido por el Ministerio de Salud Pública, y en este caso por la COPRECOVID, de tal manera de que la atención de los estudiantes sí se da de manera presencial, sea de manera organizada, ¿verdad?, en grupos de estudiantes en cada salón de clases, no permitiendo mucho contacto para evitar alguna situación posible de contagio del COVID-19. Y en las áreas comunes, digamos, que existen en cada centro educativo, de igual manera, pues la recomendación que se tiene que hacer a los docentes y a los directores a través de procesos de entrega técnica de cómo hacer la aplicación de los protocolos que permitan no llegar a un extremo de contagio, si es que eso pudiera darse en algún centro educativo. Bueno, pues muchas gracias al viceministro técnico de Educación, Héctor Cermeño, por haber estado con nosotros en esta primera parte de las 8:45. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Bueno, nos enlazamos ahora con Verónica Spross de Empresarios por la Educación para abordar precisamente este mismo tema
y cómo cómo va ya también alineando su programa, su calendario y previsiones el sector privado de la educación para el ciclo escolar 2021, que lo tenemos casi que a la vuelta de la esquina. Muy buenas noches, licenciada Esproz. Buenas noches a todos. Licenciada Esproz, buenas noches, qué gusto tenerla con nosotros. Si nos puede pues empezar contando respecto a sus impresiones de este plan de estrategia nacional para el retorno seguro a clases, digamos, cómo lo evalúa para el próximo año. Sí, han indicado que se tiene que tener un comité de riesgos en cada centro educativo que esté liderado por el director del colegio o escuela y debe contar también con docentes y padres de familia. Creo que es muy importante esto, ¿verdad? Que los padres de familia participen, ya que actualmente en la educación híbrida es ese triángulo el que va a facilitar que se dé la educación, docentes, estudiantes y padres de familia. Es bueno contar con normativas para que se pueda empezar a retornar a las aulas. No es que vaya a haber una fecha de inicio de retorno, según han dicho, sino que depende del semáforo, ¿verdad? O del tablero COVID, porque es por municipio. Si el centro educativo está en amarillo, las condiciones son diferentes de que si ese centro educativo está en un municipio anaranjado, naranja. Porque entonces tienen que haber aforos distintos, ¿verdad? Si está en amarillo, son 2.5 metros por estudiante, metros cuadrados por estudiante lo que se requiere, mientras que si es naranja son 4 metros cuadrados por estudiante, entonces habría menos cantidad de estudiantes donde haya las situaciones de naranja, ¿verdad? Entonces tendrán que tomar en cuenta todas esas situaciones para verificar si van retornando. Y se espera que tengan grupos, ¿verdad?, de estudiantes, les llaman burbujas, de modo que siempre se estén reuniendo o teniendo clases en el mismo grupo. Ahora bien, hay, digamos, cuando uno platica con algunos padres de familia o se les entrevista en la calle o los escucha uno conversar, hay, digamos, una gran mayoría que dicen no. Todavía en enero, febrero, no es momento de enviar a los niños a clases. Estamos viendo opciones que sea en modalidad virtual. ¿Cómo sopesan ustedes esto que todavía hay en la idea de los padres de familia? Bueno, yo creo que la modalidad híbrida, y lo están planteando así, deja voluntaria el retorno a clases de los estudiantes según lo que consideren los padres de familia. No van a obligar a que nadie asista presencialmente al centro educativo y en el caso de las escuelas, según han indicado, pues se continuará con la modalidad de educación a distancia, lo cual implica tener las guías de trabajo para los estudiantes, reforzar los programas de televisión. Quería mencionar que en países como República Dominicana esa ha sido la estrategia, ¿verdad? Han fortalecido mucho los programas educativos a través de la televisión, ya cuentan con 12 canales disponibles, uno para cada grado, entonces tienen el día completo, ¿verdad?, de clases a través de la televisión. Eso es una idea, ¿verdad?, que están implementando en un país que es similar a Guatemala y pues habría que estudiar esa posibilidad. Lo que hacen ahí entonces es que el mejor docente para una materia, para una área curricular, es quien imparte la clase y la reciben todos los niños del país, ¿verdad? Es una forma de trabajar que también puede complementarse con las herramientas digitales, ¿verdad? Con la tecnología. Es algo que se esperaría que se pueda tener más disponibilidad, tanto de conectividad como de dispositivos, sean tabletas o laptops, para que los niños puedan continuar su educación desde la casa, en esa educación a distancia. Ahora, digamos, licenciada Esproz, también en el tema de deserción escolar, ¿cómo evaluar también ese escenario, verdad? Porque, por ejemplo, en el tema de niños en secundaria, ¿verdad?, todo el tema de la crisis económica, algunos pues deciden ayudar a los papás, otros niños pues los papás por miedo al contagio, como ya mencionaba Mario, no envían ya a sus hijos a estudiar, digamos, ¿cómo también evaluar toda esa situación? Sí, la deserción escolar es un riesgo que se está dando en toda América Latina. Hay países como Honduras que han reportado ya una importante tasa de deserción escolar.
En el caso de Guatemala, veremos cómo concluye el año. Es probable que sí se hayan dado casos de deserción escolar, según nos han compartido pues algunos docentes. Sin embargo, tomemos en cuenta que hay grados, como también ciclos, como el básico, donde siempre ha habido una alta tasa de deserción escolar, o sea que no sería único de este año. Sin embargo, pues algunos papás sí se desmotivan, algunos estudiantes piensan que este año ya no van a continuar y que después van a volver. Ese es el gran riesgo, ¿verdad? Y por eso es importante que la educación sea personalizada y que los docentes puedan dar seguimiento alumno por alumno. Ojalá, ¿verdad?, puedan tener un contacto a través de teléfono, redes sociales, para poder darle un seguimiento personalizado y evitar que haya deserción escolar. En su evaluación del ciclo escolar 2020, con toda esta situación atípica y pues bueno, todo lo que ha pasado en este año, ¿cuál es su evaluación de todas las estrategias que se utilizaron? Al final, digamos, bueno, ayer se clausuraba el ciclo lectivo 2020 para el sector público, pero digamos, en lo macro, en la evaluación general, ¿cómo ve usted los esfuerzos que se hicieron? Y hay que decirlo, ante algo completamente atípico que ningún país en el planeta Tierra estaba preparado para enfrentar. Sí, creo que hay que empezar reconociendo esto, ¿verdad? Que fue una situación inesperada para la cual no estaban preparadas las escuelas, ni los docentes, ni los padres de familia. Un año bastante complicado para la educación, sobre todo los primeros meses, ¿verdad? Donde no había pues mucha formación para los maestros. Sí fue complicado darle seguimiento a los estudiantes. Se han visto docentes muy comprometidos, ¿verdad? Que no tienen horario, que atienden a sus estudiantes en la tarde o en la noche, cuando pueden comunicarse a través del teléfono de los padres de familia, porque si salen a trabajar, pues no dejan el teléfono en casa y deben trabajar ya a las 5 o 6 de la tarde. Así que vemos maestros muy comprometidos, algunos que han ido a buscar a sus estudiantes para tener una educación personalizada y ayudarlos, ¿verdad?, en aquellos temas que les están costando un poquito más. Pero vemos también que hay falta de dispositivos tecnológicos, ¿verdad? No todos los hogares cuentan con un teléfono inteligente, con una tablet, con una laptop, y esos son parte de los desafíos que tenemos que atender para el próximo año. Procurar, ¿verdad?, que haya también formación a los maestros. Necesitan conocer metodologías eficaces para el modelo híbrido. Cómo se va a atender a diferentes grupos que llegarán en diferentes horarios. Cómo algunos quedarán solo en educación a distancia y no se les puede dejar de hacer participar en un tema educativo, ¿verdad? Así que hay bastantes desafíos, se requiere mucha formación, mucha capacitación, pero sobre todo que haya liderazgo de parte de los directores. Hay que fortalecer mucho la figura del director del centro educativo. Ahora, licenciada Esplosa, en este punto que usted menciona que es muy importante, digamos, obviamente la pandemia no ha terminado, el regreso a clases presenciales, pues no sabemos cuánto más pueda tardar. En ese sentido, digamos, ¿qué acciones claves se pueden llevar a cabo para justamente llevar esa disponibilidad de recursos tecnológicos, esa disponibilidad de Internet a toda esa área rural y comunidades, pues que lamentablemente en este país el acceso pues a este tipo de cuestiones es pues más difícil, ¿no? Y para poder continuar con el tema de la educación es muy importante pues el encontrar que estas áreas cuenten con esta disponibilidad de Internet, de tecnología. ¿Cómo lograr esto, verdad? ¿Qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo? Es importante tener una estrategia país, ¿verdad?, para que se vaya incrementando el acceso a la tecnología por parte de los estudiantes. Entonces, en vez de invertir, por ejemplo, en libros de texto, podrá invertirse en dispositivos tecnológicos, en tabletas que se puedan entregar a los estudiantes, incluso del área rural, ¿verdad?, como han hecho en Perú, donde se otorgó una tableta a 900,000 estudiantes y que tiene una batería de recarga solar
y también tiene acceso a conectividad para que estén pudiendo hacer uso, ¿verdad?, de recursos tecnológicos disponibles. Entonces necesitamos hacer alianzas, es importante que quede algún presupuesto dentro del Ministerio de Educación, ¿verdad?, que no solamente se piense en otorgar aumentos salariales, sino que se piense en invertir en la tecnología para beneficio de los estudiantes y pues también que se realicen alianzas estratégicas de modo que las municipalidades puedan contribuir y otros actores que están a nivel local. Los padres de familia tienen un papel también protagónico, ¿verdad?, de ayudar a los estudiantes, a sus hijos, para que realmente accedan a esos medios digitales, ya que si tienen un teléfono pueden encontrar una conexión de Wi-Fi y bajar algunos recursos que están disponibles y son gratuitos muchas veces. Ahora también, licenciada Esproz, ¿cómo, y es una de las preguntas que le hicimos también al viceministro, cómo enfrentar toda esta situación de la pandemia sumado a pues toda esta calamidad que provocaron las tormentas ETA y IOTA a la fecha? Pues todavía hay comunidades completamente bajo el agua, incluso pues ya se habla de declarar algunas aldeas como nuevas lagunas en nuestra geografía, porque el agua no bajó ni ha bajado. ¿Cómo enfrentar toda esta situación de cara ya al 2021 que lo tenemos a la vuelta de la esquina? Sí, es lamentable, ¿verdad?, que hayan cerca de 400 escuelas que han sufrido los efectos climatológicos y pues van a necesitar un remozamiento, un mantenimiento para poder volver a ser utilizadas. Esto, hay estrategias ya que se están llevando a cabo, pero también a nivel local, ¿verdad? Recordemos que la escuela es de la comunidad. La comunidad también puede aportar recurso humano, materiales, entre todos, ¿verdad? Ir viendo cómo se preparan las escuelas para esa vuelta al aula, ¿verdad?, para ese retorno físico, presencial de los estudiantes. Pero lo más importante es que haya disponibilidad de agua potable. Ese debería ser una prioridad muy importante, de modo que se puedan lavar las manos, de modo que puedan mantenerse la higiene. Hay países donde tienen unos lavamanos portátiles que se ponen en la entrada de los centros educativos y de esa manera al llegar a la escuela se lavan las manos los estudiantes. Habrá que tomar una serie de medidas para prevenir que haya contagios y pues buscar la manera de que las escuelas sean lugares seguros y sanitariamente preparados. Ahora, licenciada Esproz, en tiempo, digamos, hablemos, ¿como cuánto tiempo más calcula usted que se va a tener que llevar a cabo una educación dentro de los hogares? O sea, estamos conscientes, por ejemplo, que la pandemia de COVID-19 todavía no termina, sumado a esto, como ya decía Mario, otras crisis como el tema de los huracanes. Digamos, ¿cuánto tiempo más calcula usted que deben permanecer los niños en casa y si los centros educativos pues estarán preparados ya para recibir también presencialmente a los alumnos? Creo que tenemos que prepararnos para que todo el año 2021 sea de este modelo híbrido, donde puede haber alguna presencialidad en ciertos centros educativos, pero quizás no en todos, ¿verdad? Porque si algunos centros educativos están en un municipio en rojo, será difícil, ¿verdad?, que haya un retorno presencial a clases. Entonces, hay que fortalecer la educación a distancia, hay que buscar cuáles son esos elementos que pueden hacer efectivo el aprendizaje y sobre todo que haya metodologías de proyectos, ¿verdad? Y no solamente sean clases de tipo repetitivo, sino que aplicables a la vida diaria, a la vida real, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hablar de plantas, que se haga un huerto en el hogar, que se lleve un récord de cómo van creciendo las plantas, que se pueden hacer composiciones, se puede escribir de la planta que están cultivando los niños. O sea, tiene que haber hechos generadores que vayan generando los aprendizajes bastante vinculados a la vida diaria, al entorno de cada estudiante. Bueno, pues muchas gracias, licenciada Verónica Esproz de Empresarios por la Educación, por haber estado con nosotros esta noche abordando este tema ya de cara al ciclo escolar 2021. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Qué linda, Che. Bueno, Marinés, uno de los temas, creo yo, que en medio de todo lo que ocurrió en este 2020, que a todos nos afectó de distintas formas y maneras, hay que pensar en quienes empezaban el primer año escolar o quienes estaban terminando, graduándose, o sea, en cualquiera de los ciclos esto fue completamente un golpe anímico, no tener una clausura, una graduación como las conocíamos y pues bueno, sobre todo el impacto de estar confinados en casa, tratar de aprender, los papás en teletrabajo, o sea, de verdad que un año, qué bueno que ya se va a terminar, ¿no? Así es. ¿Verdad? Sí, María, y sobre todo en esa línea también mentalizarse, ¿no? Yo creo que todavía no es algo que vaya a suceder a corto plazo, el regreso presencial a clases, creo que falta mucho por el tema de acondicionar realmente esos espacios para garantizar todo ese tipo de protocolos para que los niños puedan regresar de forma segura a sus aulas. Entonces, yo sí creo que, como decía bien la licenciada Esproza, hay que seguirle apostando a temas tecnológicos, pensar que esto todavía pues no termina y sobre todo pues ver también cómo condensamos ese espacio de regresar de cierta forma presencialmente, pero que todavía se necesita un apoyo en el lado tecnológico para que los niños puedan seguir recibiendo educación. Claro que hacia ahí tienen que apuntalar la educación. Exactamente. Bueno, 10 de la noche en punto, vamos a hacer una pausa y volvemos con el segundo tema de la noche.